Imagina un país donde la gasolina cuesta apenas centavos, las calles están llenas de prosperidad y la riqueza petrolera lo convierte en un símbolo de progreso en toda América Latina. Ese país fue Venezuela, una nación que durante décadas se posicionó como el más rico de la región, gracias a sus vastas reservas de petróleo y una economía que parecía imparable. Pero, ¿cómo pasó esta tierra de abundancia a convertirse en el escenario de una de las peores crisis económicas y sociales de la historia reciente? En cuestión de años, la nación que lideraba el PIB per cápita en América Latina enfrentó una hiperinflación descontrolada, pobreza extrema y un éxodo masivo de su población. En este relato exploraremos los factores históricos, políticos y económicos que llevaron a Venezuela de la riqueza al colapso. Desde los años dorados del petróleo hasta la tormenta perfecta que destruyó su economía, esta historia es una advertencia poderosa sobre los peligros de la dependencia, la mala gestión y la corrupción. Acompáñanos a descubrir cómo un país puede tocar el cielo y luego caer al abismo. En la segunda mitad del siglo XX, Venezuela emergió como una de las naciones más ricas de América Latina, impulsada por sus vastas reservas de petróleo. Durante las décadas de 1970 y 1980, el país disfrutó de una bonanza económica sin precedentes gracias a la alta demanda mundial de crudo y los precios favorables en el mercado internacional. En 1970, el PIB per cápita de Venezuela alcanzó aproximadamente $1.018, mostrando un crecimiento constante. Esta cifra continuó aumentando hasta llegar a $4.671 en 1980, un incremento significativo que posicionó a Venezuela entre las economías más destacadas de la región. Comparativamente, el país superaba en términos de riqueza per cápita a muchas naciones desarrolladas en ese momento, lo que cimentó su reputación como el país más rico de América Latina. El petróleo no solo financiaba grandes proyectos de infraestructura, sino que también garantizaba servicios sociales que mejoraron significativamente la calidad de vida de los ciudadanos. La gasolina era tan barata que costaba literalmente centavos, convirtiéndose en un símbolo del orgullo nacional. Además, el Estado asumía un rol paternalista, brindando subsidios masivos en alimentos, vivienda y educación. Sin embargo, detrás de esta riqueza aparente ya se gestaban las semillas de una crisis futura. La falta de diversificación económica y la dependencia casi total del petróleo dejaron al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. La ilusión de una prosperidad permanente cegó tanto a la clase política como a la población, estableciendo una peligrosa relación entre el Estado y los recursos naturales. A medida que Venezuela se enriquecía gracias al petróleo, también se hacía cada vez más dependiente de este recurso. Desde principios del siglo XX, cuando se descubrieron los primeros yacimientos significativos, el crudo se convirtió en la base absoluta de la economía venezolana. Para la década de 1980, más del 90% de los ingresos por exportaciones del país provenían exclusivamente del petróleo. Esta dependencia del oro negro tenía ventajas inmediatas: un flujo constante de divisas, proyectos masivos de desarrollo y una sensación de seguridad económica. Sin embargo, escondía un problema estructural grave: la falta de diversificación productiva. Mientras otros sectores, como la agricultura y la industria manufacturera, quedaban relegados, la economía se volvía cada vez más vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. El gobierno, cegado por la abundancia de ingresos, adoptó políticas de gasto excesivo y subsidios generalizados. El fenómeno conocido como la enfermedad holandesa se hizo evidente. La abundancia de recursos naturales elevó el valor de la moneda local, encareciendo las exportaciones no petroleras y debilitando aún más otros sectores económicos.
El modelo económico de Venezuela, altamente dependiente del petróleo, se transformó en un castillo de naipes que podía derrumbarse con una simple caída de los precios internacionales del crudo. Sin alternativas económicas fuertes y sostenibles, el destino del país quedó atado a la volatilidad de los mercados petroleros. A finales del siglo XX, Venezuela experimentó un giro político significativo con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Chávez, respaldado por un discurso populista y un fuerte apoyo de las clases populares, implementó una serie de reformas radicales que prometían redistribuir la riqueza petrolera entre todos los ciudadanos. Sin embargo, estas políticas, aunque inicialmente aclamadas, sembraron las bases para una profunda crisis económica. El gobierno de Chávez nacionalizó industrias clave, incluyendo el sector petrolero, eléctrico y de telecomunicaciones, bajo la premisa de recuperar la soberanía económica. Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, la joya de la corona del país, pasó a ser controlada directamente por el Estado, convirtiéndose en una herramienta política. Los ingresos del petróleo se destinaron a programas sociales masivos conocidos como misiones, que incluían subsidios para alimentos, vivienda y educación. Si bien estas políticas lograron reducir temporalmente la pobreza y la desigualdad, también generaron una serie de problemas estructurales. La gestión estatal de las empresas nacionalizadas fue ineficiente y en muchos casos plagada de corrupción. Además, la inversión extranjera se desplomó debido a la falta de confianza en un ambiente económico cada vez más hostil. El gasto público descontrolado, sostenido únicamente por los altos precios del petróleo, creó una dependencia extrema de este recurso. Cuando los precios comenzaron a caer en 2014, el país se encontró sin un plan alternativo para sostener su economía. Las políticas populistas, que una vez fueron vistas como un triunfo, se transformaron en un lastre, acelerando el colapso económico. El año 2014 marcó el inicio de una catástrofe económica sin precedentes en Venezuela. Los precios del petróleo, que habían sido la columna vertebral de la economía durante décadas, cayeron drásticamente en el mercado internacional. Esto provocó una reducción masiva en los ingresos del Estado, que ya dependía en más del 90% de las exportaciones petroleras. La crisis se agravó debido a una gestión gubernamental ineficiente y profundamente corrupta. A medida que los ingresos caían, el gobierno recurrió a imprimir dinero para financiar el gasto público, lo que desencadenó una espiral inflacionaria. Además, los controles de precios impuestos por el Estado generaron un mercado negro donde los bienes básicos eran vendidos a precios exorbitantes. Esto no solo profundizó la crisis económica, sino que también incrementó el descontento social. El sistema productivo, debilitado por años de nacionalizaciones y falta de inversión, colapsó. La producción de petróleo, que alguna vez fue el orgullo del país, se desplomó debido a la mala gestión de PDVSA y a la fuga de talento técnico. Los escándalos de corrupción en la empresa estatal empeoraron la situación, desviando recursos que podrían haber sido utilizados para estabilizar la economía. La combinación de estos factores, la caída de los precios del petróleo, la corrupción sistémica y las políticas económicas fallidas, creó la tormenta perfecta que hundió a Venezuela en una de las crisis más graves de su historia. Este fue el punto de no retorno para un país que alguna vez se consideró un ejemplo de prosperidad en América Latina. Entre 2016 y 2019, Venezuela se convirtió en el epicentro de una de las peores crisis inflacionarias de la historia moderna. La inflación alcanzó cifras inimaginables, superando el 130.000% en su punto más crítico. El bolívar, la moneda nacional, perdió prácticamente todo su valor,
obligando al gobierno a introducir nuevos billetes y denominaciones que rápidamente se volvieron insuficientes. La hiperinflación no solo destruyó los ahorros de las familias, sino que también hizo imposible adquirir bienes básicos. Los precios de los alimentos y medicamentos se dispararon, mientras que los salarios quedaban rezagados, perdiendo todo poder adquisitivo. Para muchos venezolanos, una comida completa al día se convirtió en un lujo. Escenas de largas filas frente a supermercados y farmacias vacías se convirtieron en el reflejo diario del colapso social. El colapso económico no solo afectó al bolsillo de los ciudadanos, sino también a su dignidad. La pobreza extrema, que había disminuido significativamente en décadas anteriores, regresó con fuerza, afectando a más del 80% de la población. Millones de personas enfrentaron desnutrición, mientras que las enfermedades prevenibles resurgieron debido a la falta de medicamentos y servicios médicos. En este ambiente desolador, muchos venezolanos recurrieron a la migración como única salida. Más de 7 millones de personas dejaron el país, creando una crisis migratoria sin precedentes en América Latina. Familias enteras cruzaron fronteras a pie, enfrentando enormes desafíos en busca de una vida mejor. A medida que la crisis económica y social se profundizaba, Venezuela experimentó un éxodo masivo sin precedentes en la región. Desde 2014, más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país, convirtiéndose en una de las mayores crisis migratorias del mundo. Esta ola de migración transformó no solo la vida de quienes partieron, sino también la de las naciones vecinas, que tuvieron que adaptarse para recibir a millones de personas en busca de refugio. El panorama dentro del país era desolador. La escasez de alimentos y medicamentos, combinada con la inseguridad y el colapso de los servicios básicos, llevó a millones a tomar la difícil decisión de dejar atrás sus hogares, trabajos y familias. Cruzar fronteras a pie, con pocas pertenencias y enfrentando peligros, se convirtió en una realidad para muchas familias. Los países vecinos, como Colombia, Brasil y Perú, se convirtieron en destinos principales para los migrantes. Aunque muchos gobiernos y organizaciones internacionales ofrecieron apoyo, la llegada masiva de venezolanos también generó tensiones sociales y económicas en las comunidades receptoras. A nivel individual, la migración representó un desafío emocional y cultural. Profesionales cualificados, como médicos e ingenieros, tuvieron que adaptarse a trabajos informales o mal remunerados en sus nuevos destinos. Al mismo tiempo, los lazos familiares y comunitarios se fragmentaron, dejando una profunda marca en la sociedad venezolana. Esta crisis humanitaria no solo expuso las graves fallas internas de Venezuela, sino también la capacidad de resiliencia de su gente. Los migrantes venezolanos, enfrentando adversidades, han contribuido significativamente a las economías y culturas de los países que los acogieron, demostrando su determinación por construir un futuro mejor. La historia de Venezuela, de la riqueza deslumbrante al colapso devastador, es un recordatorio poderoso de cómo las decisiones económicas, políticas y sociales pueden marcar el destino de una nación. Lo que una vez fue un ejemplo de prosperidad en América Latina, ahora sirve como una advertencia de los peligros de la dependencia excesiva de un único recurso y de la mala gestión gubernamental. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, asumió el poder en medio de una economía ya debilitada. Maduro no solo continuó con las políticas populistas y centralizadas de Chávez, sino que también implementó nuevas medidas que profundizaron la crisis. Su gobierno reforzó los controles de precios y divisas, intensificó las nacionalizaciones y reprimió la disidencia, consolidando un régimen autoritario que ha restringido severamente las libertades políticas y económicas. Bajo su mandato, la corrupción alcanzó niveles alarmantes y la producción petrolera, la principal fuente de ingresos del país,
se desplomó debido a la mala gestión y la falta de inversión en infraestructura. Además, la impresión descontrolada de dinero exacerbó la hiperinflación, llevando a cifras récord que destruyeron el poder adquisitivo de los venezolanos. El liderazgo de Maduro también estuvo marcado por elecciones cuestionadas y la represión violenta de manifestaciones, lo que profundizó la crisis social y política. Su gobierno es visto por muchos como el punto de no retorno en el colapso de Venezuela, con millones de ciudadanos enfrentando pobreza extrema y emigrando en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, la lección más importante de esta tragedia no se encuentra solo en las cifras de inflación, pobreza o migración, sino en el impacto humano. Venezuela es un ejemplo vivo de cómo las decisiones políticas afectan directamente a la vida cotidiana de las personas. También muestra la resistencia de una población que, a pesar de las adversidades, sigue luchando por un futuro mejor. Hoy, la situación de Venezuela invita a reflexionar sobre la importancia de una gobernanza responsable, la diversificación económica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Aunque el camino hacia la recuperación es largo, la historia venezolana también es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de reconstrucción y cambio. La caída de Venezuela, un país que una vez fue sinónimo de riqueza y prosperidad, es una historia de advertencia para el mundo entero. Su dependencia extrema del petróleo, combinada con políticas económicas fallidas, corrupción y el deterioro de las instituciones democráticas, demuestra cómo la abundancia de recursos naturales puede convertirse en una maldición cuando no se maneja con responsabilidad. La transición de un modelo económico sostenido por ingresos petroleros a un colapso marcado por hiperinflación y pobreza no fue un accidente, sino el resultado de decisiones acumuladas a lo largo de décadas. Desde los años de bonanza de Hugo Chávez hasta los años de crisis intensificada bajo Nicolás Maduro, la nación perdió oportunidades cruciales para diversificar su economía, fortalecer sus instituciones y garantizar el bienestar de su población. Sin embargo, la historia de Venezuela también es un testimonio de la resistencia y determinación de su gente. A pesar de enfrentar adversidades inimaginables, millones de venezolanos siguen luchando por un futuro mejor, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de una gobernanza ética, la transparencia y la inversión en el desarrollo sostenible. En última instancia, Venezuela no solo es un ejemplo de lo que puede suceder cuando se ignoran los principios básicos de buena gestión, sino también una oportunidad para aprender de los errores del pasado. La lección más importante es que la riqueza por sí sola no garantiza la estabilidad ni el bienestar. Es el liderazgo responsable y el compromiso con el progreso colectivo lo que realmente construye una nación.